Esta es la región de Papúa mejor conservada. Es el paraíso de las aves. Al no existir caminos ni carreteras, la acción agresiva del hombre ha sido menor. El sagu es el alimento cotidiano de estos pueblos. Con él elaboran el pan. Se trata de una palmera de cuyo tronco extraen una fécula que al cocer aumenta considerablemente de volumen. Para obtenerla, lavan la médula triturada y la ciernen pasándola por un cedazo. Cada palmera puede dar de 300 a 350 kilos de sagu. Una vez seca, se raya y se obtiene la harina con la que se hace el pan. En el río Sepik ocurre un fenómeno espectacular: la formación de islas que flotan y se desplazan con la corriente. Llegan a ser tan grandes que forman presas naturales. El agua tiene que sortearlas creando una vasta red de canales y lagunas que cambian su trazado en poco tiempo. El río es colonizado por los jacintos de agua, que se van depositando en los remansos y lagunas formando grandes extensiones donde prácticamente no se ve el agua. Los lugareños siempre están al tanto de cómo se encuentran los canales y por dónde es posible navegar, aunque con muchas dificultades. Los jacintos tienen grandes raíces peludas que crecen fijando el cieno del río y entrelazándose unas con otras. Llegan a formar verdaderas plataformas sólidas en las que más tarde crecerán hierbas y arbustos. Las porciones que se desprenden se convierten en islas flotantes. A consecuencia de la putrefacción de estas plantas se produce ácido tánico que tiñe el cauce de color té fuerte. A estas aguas se las denomina aguas negras. La magia siempre está presente en el Sepik. Todo lo que ocurre es por la acción directa de los espíritus. Cuando alguien siente que ha sido víctima de un conjuro, recurre a los especialistas que se reunirán en el Tambarán e invocarán a los espíritus protectores. Comen gran cantidad de betel nut, un fruto estimulante que favorece el estado de trance. Llegado el momento, el tonoco cortará con el hacha la fuerza del hechizo. ¡Uh!